Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy queremos iniciar por enviar un saludo a todas las madres guatemaltecas por haberse celebrado este 10 de mayo recién pasado, el Día de la Madre. Son fundamentales para los hogares guatemaltecos esas madres que tenemos, de las cuales hemos tenido la suerte de recibir cariño, educación, dedicación y que son la columna vertebral por la cual este país ha salido adelante. Enviamos una felicitación muy sincera a todas las madres que hoy también en el campo laboral, en el área profesional, en el área cultural, están brindando ese tan importante aporte a nuestra vida ciudadana. Felicidades en su día. Por cierto, el Día de la Madre no es un solo día, debe extenderse todos los días del año por todos los años de su vida. Muchas gracias. Hoy queremos hablar de un tema que es muy interesante y está relacionado con la situación económica que estamos viviendo, con los grandes retos que tiene nuestra economía y el hecho de que para que tengamos un análisis adecuado y pertinente es fundamental tener análisis objetivos, que tengamos información válida, comprobada, sustentada. Y para ello estamos teniendo hoy la oportunidad de que se encuentre con nosotros acá la licenciada Estefanía Con y el licenciado Carlos González. Ellos son analistas de la ACIES, que es esta asociación de investigación social tan conocida y con una trayectoria tan larga en Guatemala, con contribuciones muy brillantes en este campo. Bienvenidos, licenciada, bienvenido licenciado González. Buenas noches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros a compartir esta interesante encuesta empresarial que es la número 56 de las encuestas que han hecho. ¿En qué años iniciaron estas encuestas, licenciado González? En el año 97. 97. Es un esfuerzo importante, diría yo, porque obviamente han ido acumulando una enorme cantidad de información a lo largo de todo este tiempo, que imagino va creando una base histórica muy fundamental. Así es, nos ha proveído una serie histórica bastante interesante de los altibajos que ha presentado la economía nacional, respondiendo no solo a los estímulos internos, sino también al comportamiento de la economía internacional, dado que tenemos una economía globalizada. Bueno, muchas gracias por esta información. Licenciada, estas encuestas, a veces las encuestas son un poco discutidas sobre si son válidas, si no son válidas, particularmente cuando entramos en el área política, ¿no? Y que cada candidato quiere ponerla a su favor o en contra del otro, o como sea. Pero esta es una encuesta muy seria la que ustedes hacen. ¿Nos podría contar un poco sobre la metodología que utilizan, a quienes ustedes encuestan? Sí, la metodología que utilizamos para esta encuesta es contactar a todas aquellas empresas que tienen su información de contacto en la guía telefónica de Publicar. Contactamos a estas empresas por medio de un muestreo para poder tomar en cuenta a todas las empresas sin importar su tamaño y sin importar la actividad económica a la que se dedican. Entonces, en este caso solamente tenemos información de las empresas que operan en el área metropolitana. Esa parte es importante. Uno es una encuesta telefónica, según usted nos explica, ¿verdad? Sí. Y en el área urbana. ¿Quita alguna cantidad de información esto o es perfectamente válida a pesar de ello? Es una información válida debido a que se toma en cuenta solamente al área metropolitana. Sin embargo, obviamente se tiene un error muestral, que en este caso para esta encuesta fue de más o menos 6.1%, con una confiabilidad del 95%. Ahora, cuando ustedes hacen la encuesta en sí, las preguntas que se van a hacer, ¿qué criterios siguen ustedes para hacer el cuestionario? Sí, tomamos en cuenta, primero establecemos qué es lo que queremos saber, ¿verdad? Que en este caso es la actividad económica de acuerdo a las empresas. Se establecen las mismas preguntas para que año con año se puedan comparar los periodos que nosotros tomamos en cuenta, que en este caso es intermensual, interanual y las expectativas a 6 meses que tienen los empresarios.
Se establecen las variables principales que serían la producción, el nivel de inventarios, los ingresos, el empleo, los salarios que tienen las empresas, los costos, los precios de venta y también la situación, cómo perciben ellos la situación económica del país en el momento en que se les está encuestando. Licenciado González, como obviamente estamos hablando de ya años de estar haciendo estas encuestas, ¿cómo se utilizan estos con la comunidad, con la sociedad? ¿Qué tipo de entidades son las que, digamos, se benefician directamente de recibir esta información? Bueno, estas encuestas generalmente se dan a conocer a través de los medios de comunicación, se cuelga también en la página de ACIES y a raíz de ello pues son consultadas no solo por las mismas empresas del sector empresarial que se han encuestado, sino también por autoridades de gobierno, por entidades, organismos internacionales que se interesan mucho por esta base de datos a fin de conocer o contrastar los puntos de vista del sector empresarial frente a las estimaciones que hacen las autoridades sobre el comportamiento particularmente del Producto Interno Bruto y de otras variables como la parte fiscal, la parte monetaria, etcétera, en general el comportamiento macroeconómico del país. Muchas gracias. Ahora, licenciada, cuando ustedes hacen estas encuestas vía telefónica o tienen respuestas, en esta encuesta que acaban de presentar recientemente, ¿cuál diría usted que fue lo más importante que encontraron? Sí, lo más importante en esta encuesta fue que la producción interanual, es decir, que de enero del año pasado a enero de este año, la producción disminuyó. Se vio una baja respecto a cómo estaba el año pasado. Sin embargo, hay expectativas positivas, aunque son moderadas, ¿verdad? Quiere decir que los empresarios todavía tienen cierta cautela y aunque esperan que el dinamismo de la economía vaya a mejorar en los próximos meses. O sea, un hecho real es que disminuyó. Ahora sí, hay algún grado de optimismo, pero ¿qué cantidad o qué porcentaje de empresarios ven optimísticamente el futuro? Sí, en este caso no tomamos en cuenta el porcentaje en absoluto, ¿verdad? Tomamos en cuenta las percepciones y el porcentaje de empresas que dicen que mejorará o que empeorará. En este caso, el 40.5% del total de empresarios que se encuestaron en esta ocasión dijo que la situación económica en los próximos 6 meses iba a permanecer igual a como está en estos momentos. El 40. 40.5. ¿Y cuáles dijeron que iba a permanecer igual? Que iban a permanecer igual El 40%. son el 40%. ¿Y que iba a empeorar, por ejemplo? Que iba a empeorar es el 30%. O sea que entre igual y empeorar el 70% aproximadamente. Sí. Y el restante 30.5% mencionó que iba a mejorar. Podríamos deducir que la mayor parte tiene una visión, digamos, negativa o un poco preocupada por la situación. Sí, debido también a cómo ha estado la situación, ¿verdad? No esperan un gran cambio en mejora, pero esperan que vaya a mejorar paulativamente. Ahora, de la percepción de los empresarios, ¿qué son las cosas que más le preocupan? ¿Qué encontraron ustedes que es los factores que preocupan a los empresarios? Entre los factores que más afectan, se mencionaron el incremento de los impuestos. Casi el 41% de los empresarios mencionó que este aspecto le afectaba a su empresa y también la inseguridad que se vive en el país. Entiendo que básicamente casi que un 70-75% de los encuestados encontraron esos dos puntos como los más preocupantes. Sí. De todos modos, esto pues lo estamos viendo nosotros en la pantalla, licenciada, para que nuestro público pueda hacerse una idea de los valores reales. Licenciado González, ¿algún comentario? Sí, yo quisiera apuntar que en el caso de la respuesta relacionada con los impuestos, más que el incremento en sí de los impuestos, preocupa la incertidumbre que priva en este momento, dados los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad en contra de algunos artículos de la actualización tributaria aprobada por el Congreso en febrero del año pasado. Y eso inhibe a muchas empresas de pagar, por ejemplo, el impuesto de circulación. Mucha gente está esperando a ver si este va a cambiar para pagarlo y
Tal vez resaltar también que en general la actualización tributaria no implicó un incremento de todos los impuestos, porque el impuesto de la renta, por ejemplo, al sector empresarial, va a reducirse gradualmente de un 31 a un 25%. Sí hubo un incremento en el impuesto de circulación del doble, pero por ejemplo el IVA no se modifica. Lo que hay a raíz de la ley antievasión es un poquito de más herramientas para la Superintendencia de Administración Tributaria para determinar los montos de renta imponible. Y ahí hay algunos problemas en sectores especiales, como el caso de la construcción, donde muchos se han inhibido de realizar obra porque ahora en base al presupuesto que se hace hay que tributar antes de realizar la obra y eso obviamente inhibe al empresario de tomar nuevos contratos de construcción. Que son parte de las impugnaciones que existen en Así este momento. Así es. Licenciada, aparte de, digamos, la percepción sobre los impuestos, sobre la inseguridad, ¿qué otros aspectos detectaron ustedes que preocupan a los empresarios? Sí, también está el bloqueo de las carreteras por las manifestaciones que se han venido dando últimamente. También ellos se ven afectados por la situación económica mundial, exactamente, debido a que los factores externos recaen también sobre las actividades económicas del país, ¿no? Tanto en costos como en precios tienden a afectar a los empresarios debido a que mayores costos puedan tener los empresarios, ellos directamente lo trasladan a los precios de venta y esto afecta a las ventas de las empresas. Al afectar las ventas de las empresas, es decir, hay una menor demanda por parte de las personas de los bienes y servicios que están ofreciendo las empresas en el mercado. Entonces, esto afecta, es un círculo que afecta a las empresas y por lo tanto ellas bajan la producción y esto les trae menores ingresos. Sí, yo creo que definitivamente la búsqueda de la confianza, ¿verdad?, para poder trabajar pues con toda tranquilidad. También se menciona en algún punto que las políticas públicas del gobierno no necesariamente benefician en nada o en mucho a los empresarios. Sí. Yo creo que de alguna manera hay que reconocer que este gobierno solo tiene un poco más de un año y entonces las políticas que ha implementado de estímulo a las exportaciones, oficinas más ágiles para los trámites de exportación y una serie, por ejemplo, la política de turismo que se han implementado a partir del año pasado, pues pareciera que hay a la vez unos factores que no ayudan, no coadyuvan, como el caso de la inseguridad que mencionaba Estefanía, y la misma situación económica mundial que obviamente inhibe, por ejemplo, en el caso del turismo, a las personas a viajar. Si tienen altas tasas de desempleo en Europa, pues probablemente lo que va a recortar primero es salir al exterior. Y toda esa mezcla de factores, tanto externos como internos, afectan obviamente el comportamiento empresarial. Yo quería resaltar tal vez algunas preguntas que hemos hecho en relación a iniciativas de ley que están en el Congreso pendientes de ser aprobadas. Algunas en beneficio del empleo y de la inversión, como es por ejemplo regular el trabajo por hora e incorporarlo a las prestaciones del Seguro Social, en donde los empresarios, 6 de cada 10 empresarios encuestados, estuvo de acuerdo con que sería importante. También hay otra iniciativa, hay una iniciativa de la ley de transparencia, que son el complemento necesario para la ley de modificación tributaria del año pasado, de actualización tributaria. ¿Por qué? Porque ahí incluye una serie de leyes importantes como la ley de la Contraloría de Cuentas, la ley orgánica de la SAT, en el cual es relevante indicar que no es posible que la SAT tenga un directorio nombrado desde que se creó la institución. Debiera en esta ley propende a que con cierta regularidad, como ocurre en los órganos de dirección de muchas instituciones del Estado, pues que sean renovados. También hay una ley que va a regular los fideicomisos públicos. Este es un paquete de 11 leyes, de las cuales solo una ha sido aprobada, que es la ley contra el enriquecimiento ilícito. Pero las demás están esperando que se entrampe la agenda legislativa para poder seguir adelante. Y obviamente que son leyes que vendrían a estimular la moral tributaria, porque el pueblo que tributa quiere que haya transparencia en el gasto. Bueno, de acuerdo a lo que observábamos aquí, Estefanía, vemos que el 92% de las personas encuestadas
mencionan de que consideran urgente la aprobación de estas leyes de transparencia, lo cual es sumamente alto. Creo que es de las respuestas más claras que ustedes tuvieron. Exactamente, sí. Debido también a lo que dice el licenciado González, que esperan que haya una transparencia en el gasto de los impuestos que se pagan para poder ver ellos una mejora y que de verdad estos impuestos se estén utilizando de la manera en que deben ser utilizados, ¿verdad? De manera transparente. Bueno, yo creo que la parte esta de la transparencia es fundamental, porque pues si queremos despertar la confianza en la persona que paga el impuesto, tiene que ver que lo que él paga no se gaste o se dilapide en otra forma, ¿verdad? Y eso ha sido pues algo que por años ha venido comentándose. Por ejemplo, Carlos, siempre oímos al guatemalteco decir, ¿para qué voy a pagar si se lo van a robar? Una pregunta que nos han hecho muchas veces ya aquí en este programa o a través de las comunicaciones que recibimos es si se dice constantemente que no hay fondos, porque cuando se dice que escuelas están cayendo, hospitales no tienen medicamento, etcétera, la respuesta casi oficial es no hay recursos. Si no hay recursos, si no hay ingresos, ¿de dónde está saliendo todo esto que se está desperdiciando? Porque no hay día que no salga algo sobre la corrupción. Sí, bueno, el presupuesto de la nación, recordemos que es más de 66,000 millones y obviamente ahí están previstas todas las necesidades del gobierno, tanto de gasto social como en inversión económica y para su funcionamiento. Las fuentes de financiamiento dependen fundamentalmente de la tributación y obviamente en la parte que no se complementa hay necesidad de recurrir al endeudamiento externo. Ahora, hay otra cuestión que ocurre y es la que de alguna manera se presentan algunos ciclos en la recaudación de los impuestos y a veces la caja fiscal no dispone de inmediato de fondos y eso provoca a veces algunos retrasos en proveerle los recursos a las diferentes dependencias del Estado. Eso es en el manejo propiamente de la caja fiscal. Ahora, ciertamente uno escucha a mucha gente decir que para qué va a tributar si no sabe para dónde van los recursos. Yo creo que ha habido recientemente mucha discusión en algunos negocios que han sido aprobados por el gobierno en donde se tiene duda por esos antecedentes que hay, incluso de gobiernos anteriores. Ha habido procesamiento incluso de expresidentes y de exministros por el desvío de recursos del Estado. Y creo que de alguna manera el hecho de que esto no quede impune debería contribuir a que haya una mejor moral tributaria en el sentido de que el que no utiliza va a tener un castigo, ¿no? Claro, porque de acuerdo a la encuesta que ustedes presentan, una de las principales preocupaciones de los empresarios, 42.9%, está relacionado con el incremento en los impuestos. Ahora, obviamente el gobierno, el Estado, no genera fondos. Quien lo genera es la empresa privada, la empresa productiva. El Estado solamente los capta y los pide. Pero si existe esa incertidumbre con los impuestos, ¿cómo resolver este asunto? Porque verdaderamente pareciera que estamos en un círculo vicioso o en un laberinto que no se le encuentra una salida. Sí, hay muchos temas relacionados con esto, doctor. Partamos de que siempre en análisis económico se habla de que tenemos una carga tributaria baja, de las más bajas en el mundo. Sin ir tan lejos, en Centroamérica un 11% de impuestos en relación a lo que genera el país, pues es obviamente poco para las necesidades que un país en vía de desarrollo como Guatemala necesita. Claro, aquí hay un argumento de que no todo el 100% de los ciudadanos y de los empresarios pagan por la informalidad que existe en el país. Pero sí hay un error cuando se dice que el informal no paga impuestos, porque el informal también consume, compra y a la hora de comprar paga IVA. Entonces sí, y lo que ocurre con la informalidad es que no se paga el impuesto directo, no hay controles, no hay contabilidad, entonces no hay pago de impuestos sobre la renta y en esa medida no contribuye. También es cierto que algunas tasas impositivas en Guatemala son altas, pero la efectividad en su cobro es donde también hay duda. Y por eso se ha querido reforzar los procedimientos en la Superintendencia de Administración Tributaria para que esas tasas tributarias previstas en la ley
se acerquen a la realidad y provean oportunamente de recursos vía impuestos al gobierno de la República. Ahora, yo creo que aquí has tocado varios puntos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, se habla que la tributación en Guatemala es menor que en otros países de Centroamérica, pero también se habla que la corrupción en Guatemala es mayor que en muchos países del mundo, ya no solo de Centroamérica. Es decir, se ha hablado hasta un 30, un 40% de dinero de impuestos o de dinero que maneja el Estado que se pierde en corrupción, sobrevaloración de precios, etcétera. Ahora, ¿cómo ponemos junto que tengamos una tasa tan baja por un lado, pero por otro lado una corrupción tan alta? Que un poco regresa a la misma pregunta que te hacía. Si no hay fondos, si no se están recaudando, ¿de dónde está saliendo esta constante denuncia de corrupción? Obviamente no de este gobierno, sino de los anteriores también, pero continúa siendo el pan nuestro de todos los días. Sí. Esa por una, ¿verdad, Carlos? Sí, lo que ocurre es que el gobierno contrata una serie de obra y servicios que no está en capacidad de realizar. Y siempre se tiene la duda de que ahí hay algunas comisiones, hay algún porcentaje para las personas que autorizan estos negocios. Y ahí es donde viene la sospecha de corrupción. Es un monto o un porcentaje, diría yo, difícil de estimar. Y pareciera que a nivel mundial, por ejemplo, ahorita en la reunión del G20, hay alguna recomendación en el sentido que los países se intercambien información a fin de perseguir, por ejemplo, evasores, pero también para perseguir recursos que proceden de la corrupción en los países o también del narcotráfico. Siempre se cree que hay una cantidad muy grande de flujo de recursos de distintos países, especialmente a las bancas offshore en los paraísos fiscales, para esconder esos montos, pero no se tiene exactamente la cantidad que esto ocurre. Se supone que hay una cantidad de recursos que al ser objeto de desviación hacen falta en la caja fiscal para atender las necesidades del Estado. Claro, por ejemplo, digamos, siempre que se habla de esto se señala, digamos, empresa privada, etcétera, ¿no? El licenciado Raúl González Merlos, en una columna recientemente, él preguntaba sobre la responsabilidad del Estado, porque viene SAT y dice, miren, vamos a perseguir a los que no están pagando, pero obviamente dice, bueno, ¿y quién persigue a los que persiguen? Para estar seguro de que esta corrupción para a todo nivel, que debe ser a todo nivel, pero eso no es lo que sucede precisamente siempre. Claro, yo creo que aquí también concurre la impunidad que el sistema legal de Guatemala permite, que no vemos el castigo oportuno desde el delincuente que delinque comúnmente, que entra 3 o 4 veces a la cárcel y por falta de comprobación del delito están fuera, como también la persecución de las personas que utilizan fraudulentamente los recursos del Estado. El día que logremos castigos ejemplares, yo creo que no solo se va a ganar en moral tributaria, sino también los recursos que el Estado percibe van a ser utilizados de la manera correcta que todo el mundo espera para propiciar mejores niveles de desarrollo social. Estamos señalados por organismos internacionales, por Naciones Unidas, con un nivel de pobreza muy alto, pues, y el gobierno a través de programas sociales está tratando de paliar la situación. Pero obviamente sabemos que eso no es suficiente, hay que crear fuentes de empleo. Un país que no produce tampoco, que no produce riqueza, no va a tener para tributar, ni va a tener para dar empleo y esperar mejores niveles de bienestar en la población. Claro que estos programas sociales han sido señalados de varias cosas. Por un lado, que son clientelares, ¿no? Que se utilizan en una forma pues proselitista, aún podríamos decir. Por otro lado, plagados también de una tremenda corrupción. Alguien del auditorio un día nos señala, mire, con lo que se gasta en la burocracia que reparte la famosa bolsa segura o bolsa solidaria, prácticamente se está consumiendo una enorme cantidad de los recursos para esos programas. Y esto solo genera la comida del día, pero no genera, como tú dices, fuentes verdaderas de creación de riqueza, que es lo importante. Aquí en este punto, en ACIES siempre hemos impulsado la implementación de un sistema de economía social de mercado, con muy buenos resultados en otros países, principalmente en Alemania, y es un esquema económico que equilibra
la libre iniciativa con el bienestar social a través de una economía de mercado que genera suficiente para tener un bienestar social, ambiental y económico en un contexto de desarrollo del país. Fundamental. ¿Qué pudiéramos hacer encuesta aquí para saber verdaderamente cuál es el impacto real de estas bolsas solidarias, seguras que se dan? Estefanía, ¿han hecho ustedes algún análisis directamente con la población de saber el beneficio que reciben? ¿Es real o no? Sí, hace tal vez 2 años en la encuesta empresarial se les preguntó qué pensaban los empresarios de acuerdo con con la bolsa solidaria, ¿verdad? La mayoría de empresarios opinó que no se destinaban los recursos a lo que se debía de destinar, y como dijimos anteriormente, que eso no ayudaba a las personas a crecer y a tener un progreso, ¿verdad? Sino que solamente lo sustentaba día a día, y no había una ayuda que de verdad fuera a sacarlos de la pobreza realmente. Claro, porque aquí se está generando el día a día, como menciona la licenciada, pero no se está creando riqueza. Por ejemplo, se podría decir esto, que somos en alguna forma estados de bienestar, Carlos, que simplemente estamos dando el día a día y vamos a caer eventualmente en las grandes crisis de países como los PIGS en Europa, que ahora están teniendo graves problemas en sus mercados. Sí, yo creo que estos países más que todo deben a su situación a una imprudencia en el manejo de la política económica y financiera sobre todo, y por eso están padeciendo ahora, tienen una deuda superior a lo que producen. Yo lo que quisiera resaltar es que algunos organismos internacionales han querido medir el efecto de estos programas sociales. En el caso de Guatemala no se tiene una medida, aparentemente han servido solo para que la pobreza no se aumente. Pero sí hay que resaltar que en países como Brasil ha habido una reducción de la pobreza a través de sus programas de manera significativa, creo que algo así como un 20%. Claro, pero en Guatemala se señala que la pobreza ha aumentado. Algunas encuestas que han sido publicadas dicen que en vez de disminuir, ha aumentado el grado de pobreza. Es decir, habría que medirlo, establecerlo, tal vez por eso le preguntaba a la licenciada. Son las encuestas del INE. Sí, no sería importante tener una medición real de esto, porque por el momento pues son un poco tal vez lucubrativas o no sé, pero habría que medirlo. Claro, pero la pobreza en Guatemala sigue presente y sigue aumentando de acuerdo a las diferentes visiones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando hablábamos de los impuestos y de que la tasa nuestra es o no suficiente, creo que el 11.5 del PIB es la meta. Más o menos 11% es lo que estamos tributando ahora. Exacto, pero ¿y cuánto es lo que deberíamos de tributar según esto? Bueno, recordemos los acuerdos de paz suscritos en el año 96 establecieron una carga tributaria ideal de un 12%. Sin embargo, hubo un ajuste en cuentas nacionales y a partir de entonces se cree que debiera ser de un 13.2%. Pero también en los acuerdos de paz se recomendó un presupuesto equilibrado y un déficit fiscal que no excediera cuando tenía que suceder del 1%, pero ahora vamos ya a alrededor de un 3% del PIB en déficit fiscal, aspecto que tenemos que corregir, obviamente. Bueno, nuestra plática con los licenciados Con y González de ACIES ha sido sumamente interesante. Desafortunadamente el tiempo pues, nos fue avanzando y esto nos abre la oportunidad para que el próximo domingo sigamos teniendo esta discusión, este análisis que tanto contribuye a nuestro conocimiento sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con más acción positiva para continuar la entrevista con la licenciada Con y con el licenciado González. Muy buenas noches.